A segunda vuelta, Iván Duque con el 40% y Gustavo Petro con el 25% se imponen en la primera fase de las elecciones en Colombia. Cumplen acuerdo. Ministro Jorge Rodríguez anuncia que liberación de Joshua Holt se debe al proceso de diálogo. Continuarán las sanciones. Vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, anuncia más presión sobre gobierno de Venezuela. Comunicado, Gobierno Nacional rechaza incorporación de Colombia a la OTAN. Soluciones económicas. Irán Gaviria propone medidas para reactivar la producción en el país. Reunión inesperada. Líderes de las dos Coreas tratan posible cumbre con Donald Trump. Primera de la temporada. Tormenta Alberto toca tierra en Florida, Mississippi y Alabama. En cartelera, Han Solo, una historia de Star Wars, arrasa en taquilla. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, 6:31 de la mañana, bienvenidos a la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Buenos días, bienvenidos, que sea esta la mejor semana posible. Gregorio Rojas y Lirio Pérez estamos listos para iniciar nuestro acostumbrado recorrido informativo por el país y así saber cómo amanece Venezuela. Hoy iniciamos en los estados Táchira y Cojedes. Con información en materia de salud. El primer contacto lo vamos a hacer con nuestra compañera Marine Glock. Hola Marine, buenos días. Hola, buenos días. El psiquiátrico de Peribeca en el estado Táchira cerró definitivamente sus puertas por falta de alimentos y fármacos. Trascendió que los pacientes fueron trasladados a un centro de atención en el estado Zulia. Al momento se desconoce el destino de los trabajadores que allí laboraban. Autoridades alertan que la unidad de pacientes agudos UPA también registra déficit de fármacos, poniendo en peligro la vida de los internos. En Táchira, Marine Glot, Noticiero Venevisión. Buenos días, en Cojedes, el gobierno regional a través de la Secretaría para la Salud realizó una dotación de kits contentivos de herramientas para el trabajo a los 219 equipos básicos de salud que hacen vida en la red ambulatoria de esta entidad. La gobernadora Margaut Godoy informó que con el propósito de fortalecer la atención primaria en salud, el Ejecutivo Regional también entregó insumos médicos a las 10 áreas de salud integral comunal que existen en los 9 municipios, para lo cual se destinó una inversión de 8.000 millones de bolívares. La mandataria también entregó a la Dirección de Salud un lote de medicinas que serán distribuidas a través del 0800 Salud Ya para la atención directa de pacientes con enfermedades crónicas. Por último, dijo que estas acciones buscan consolidar el sistema de salud pública y se enmarca en la cuarta línea de acción orientada por el presidente Nicolás Maduro. Desde el estado Cojedes, Gregory Bruzual, Noticiero Venevisión. Gregory, muchas gracias. Ahora de Cojedes pasamos al estado Mérida. Ahí autoridades de la Universidad Politécnica Clever Ramírez rechazaron el llamado al paro estudiantil en ese recinto académico. Nuestra compañera Gabriela Gutiérrez nos amplía. Buenos días, Gabriela. Así es, gracias por el contacto. Muy buenos días. Informamos que con relación a este paro nacional convocado por la Federación de Trabajadores Universitarios, el rector de la Universidad Politécnica, Clever Ramírez, informó que repudia totalmente estas acciones. Pese a la no cancelación de los ajustes salariales a los profesores, algunos representantes de la FTU convocaron a este paro al que esta universidad ha hecho caso omiso y continúa con sus actividades normales. Ángel Altúnez, rector de esta universidad, aseguró que las clases y las actividades administrativas continúan no solo en este núcleo, que es el central, sino en todos los núcleos desplegados por todo el estado, como lo son los del municipio Caracciolo, Parra y Olmedo, Rivas Dávila, Miranda, Libertador y Sucre. De esta manera, Rodríguez, en representación de los estudiantes de esta casa de estudio, informó que ante este paro convocado, las actividades estudiantiles continuarán de manera normal, de igual manera el servicio que esta casa ofrece, como lo es el transporte y el comedor. Desde la Universidad Politécnica Clever Ramírez, en el estado Mérida, Gabriela Gutiérrez, Noticiero Venevisión. Gracias, Gabriela. Ahora nos trasladamos al estado Aragua. Allá realizaron una práctica de protección ciudadana con el fin de ayudar a las personas a controlar el pánico. Nuestro compañero Jackie Pérez nos amplía la información. Jackie, buenos días, cuéntanos. Buenos días. Amanecemos en el municipio de Camatagua, en el sur del estado Aragua.
donde se llevó a cabo una práctica de protección ciudadana, control del pánico y evacuación de desastres. En dicho simulacro participaron más de 60 jóvenes pertenecientes a la Brigada Juvenil de Protección Civil Camatau, integrantes del segundo curso básico de Protección Civil y Atención Prehospitalaria, conjuntamente con los estudiantes del Liceo Francisco Linares Alcántara. El objetivo del curso y sobre todo de este tipo de actividades prácticas como simulacros de fuego es con la intención de preparar a toda la comunidad del sur para la prevención de desastres, autoprotección y sobre todo conocer y aplicar las formas correctas de evacuación en caso de cualquier tipo de eventualidades como tiroteos, terremotos o incendios. En la cámara, Jorge Luis Contreras, desde Extrema TV, Jackie Pérez y Romero, Noticiero Venevisión. Buenos días. El legislador reelecto y actual presidente del Consejo Legislativo del Estado Zulia, Eduardo Labrador, anunció que para este nuevo periodo parlamentario se espera trabajar en la redacción de una nueva constitución regional, además de la elaboración y discusión de una nueva ley que busca promover y proteger a los pequeños, medianos y grandes productores agrícolas y pecuarios de la entidad. Esto con miras a garantizar la seguridad, fortalecer y desarrollar las actividades del campo. Asimismo, Labrador destacó que se tiene previsto un proyecto de ley a desarrollar a propósito del decreto presidencial de Zona Económica Especial para el eje Maracaibo y San Francisco, en la cual se pretende fortalecer y dinamizar la actividad comercial y convertir el país en una potencia económica. Desde el Estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. Gracias, José Leonardo. Continuamos. En Colombia, los candidatos Iván Duque con el 39,11% y Gustavo Petro con el 25,09% de los votos ocuparon el primer y segundo lugar en las elecciones presidenciales de este domingo y se enfrentarán en segunda ronda el próximo 17 de junio. Desde Bogotá, Andrea Restrepo con los detalles. Buenos días, Andrea. Buenos días. Colombia eligió en una jornada en la que estaban convocados un poco más de 36 millones de colombianos a participar en esta primera vuelta de elección presidencial para elegir el próximo sucesor del presidente Juan Manuel Santos. Con una participación de más de 19 millones de personas, 2 de los 6 candidatos pasan a segunda vuelta. Iván Duque del Centro Democrático y Gustavo Petro por el Movimiento Colombia Humana. Con este escenario pasan a segunda vuelta en un escenario polarizado con un candidato de centro derecha y otro de centro izquierda. Quiero darle gracias a Dios y a todos los colombianos que votaron hoy expresando su voluntad por mí y por todos los candidatos. Hoy ha ganado la democracia colombiana. Nosotros también queremos decidir sobre Colombia. 5 millones que aún no son suficientes. 5 millones que nos acompañaron a defender unas tesis que vamos a mantener. El próximo domingo, 17 de junio, se elige quién será el presidente de la República durante los próximos 4 años. Desde Bogotá para Venevisión, Andrea Restrepo. Andrea, gracias. El vicepresidente para la Comunicación y Cultura, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de Joshua Holt, ciudadano estadounidense quien estaba procesado por espionaje y violencia. Esto como parte del proceso de diálogo anunciado por el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro. El ministro Jorge Rodríguez informó que desde hace varios meses el presidente Maduro ha sostenido reuniones con representantes y senadores del Congreso de Estados Unidos. Apareció una solicitud por parte de estos senadores y representantes para que se produjera algún beneficio de liberación para el señor Joshua Holt, ciudadano norteamericano, y su esposa, que se encontraban ya recluidos e incursos, procesados por delitos relacionados con el espionaje, la violencia y la siembra de actividades contrarias al orden constitucional de Venezuela. Estos ciudadanos estaban siendo procesados según lo establecido en nuestra Constitución y las leyes de la República. El objeto de continuar, como continuará haciendo nuestro presidente Nicolás Maduro, todos los esfuerzos para mantener un diálogo respetuoso, unas relaciones diplomáticas de respeto y que permitan abrir compuertas para evitar las agresiones a las que ha sido sometida la República Bolivariana de Venezuela. El presidente Maduro decidió exhortar a la Comisión de la Verdad de la Plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, que a su vez recomendó al Poder Judicial
que se tomara una medida de beneficio para estos dos ciudadanos. En efecto, el Poder Judicial dio el correspondiente beneficio de libertad plena a estos dos ciudadanos. El ministro de Comunicación e Información ratificó la decisión del gobierno de afianzar el diálogo, la paz y la concordia, siempre en un clima de respeto a la soberanía y la independencia de la nación. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca a Joshua Holt, ciudadano estadounidense que fue liberado por Venezuela tras casi 2 años encarcelado. Trump agradeció el trabajo en equipo de las autoridades estadounidenses, incluyendo el Departamento de Estado y los senadores republicanos Orrin Hatch y Bob Corker. Quiero darte la bienvenida a la Casa Blanca. Es un día muy especial. Te han pasado muchas cosas, mucho más de lo que la gente normal podría soportar. Fuiste difícil. Esa fue una situación bastante difícil. Trump recordó que con la liberación de Holt, 17 presos han sido condonados desde que él llegara a la Casa Blanca en enero de 2017, incluyendo los 3 rehenes que dejó libres Corea del Norte a principios de este mes de mayo. El presidente de la República, Nicolás Maduro, rechazó el anuncio realizado por Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, sobre el ingreso de su país a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, en categoría de socio global. En un comunicado difundido por la Cancillería, el jefe de Estado explica que a su juicio Colombia quiere introducir en la región una alianza militar externa con capacidad nuclear que amenazaría la paz y la estabilidad de América Latina y el Caribe. En el texto se exhorta al gobierno de Colombia a observar y cumplir las obligaciones internacionales con las que se ha comprometido como miembro de organizaciones regionales destinadas a garantizar la paz y la solución pacífica de las controversias. Asimismo, reitera el rechazo a cualquier tipo de amenazas extrarregionales que pretendan intimidar a los pueblos latinoamericanos. Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, aseguró que las sanciones contra los funcionarios del gobierno nacional continuarán hasta que regrese la democracia a Venezuela. Vía Twitter, Pence indicó que se siente muy contento por la liberación del estadounidense Joshua Holt, quien estaba detenido en la sede del SEBIN en el helicoide desde el año 2016, pero afirma que las sanciones seguirán en contra del gobierno de Venezuela. El gobernador del estado Sucre, Edwin Rojas, juramentó a 11 representantes de los consejos legislativos y a uno de los pueblos originarios. Una comisión designada para todos los estados del país por la Asamblea Nacional Constituyente, en la cual se responsabilizaron diputados constituyentes para hoy y el día de ayer estar en cada uno de los 23 consejos legislativos, dando cumplimiento ¿a qué? A un mandato de la Asamblea Nacional Constituyente de la convocatoria de elecciones presidenciales y a consejos legislativos. Fue nuestra Asamblea Nacional Constituyente quien por mandato de plenipotenciario convocó a la elección presidencial y conjuntamente con ella lo accesorio, los consejos legislativos regionales. Hoy estamos dando cierre a ese mandato, estamos dándole cierre a ese círculo que se inició con la convocatoria. Rojas además exhortó a los nuevos legisladores a trabajar en pro de todos los sucrenses y a respaldar las gestiones del gobierno nacional. 6:43, primera pausa. Al regreso, más información. Infundir temor en tu pareja no te hace más hombre. Por el contrario, internamente en ella provoca sentimientos que la alejan del amor. Trátala con respeto. Estar en pareja significa mantener una relación sana con tu par, con tu igual. De hoy en adelante, ambos en ventaja. Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. 6:48 de la mañana, los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea estudiarán hoy
la aprobación de nuevas sanciones para Venezuela tras los resultados de las elecciones del pasado 20 de mayo. La Unión Europea espera poder trabajar en la elaboración de una nueva lista de personas quienes hayan tenido relación alguna con la regresión de los derechos humanos y con la alteración del proceso comicial. La situación política y económica en el país será uno de los temas que debatirán en el encuentro con el fin de fijar nuevas sanciones, las cuales serán adoptadas formalmente a partir de junio. Además, se espera que los funcionarios exhorten al presidente Nicolás Maduro a liberar a los presos políticos y a reconocer a la Asamblea Nacional. En el estado Cojedes, el gobierno regional realizó una jornada de dotación de materiales e insumos médicos a los equipos básicos de atención integral y a la red ambulatoria. Nuestro compañero Gregory Brusual nos tiene el reporte. La gobernadora Margaut Godoy expresó que esta dotación va dirigida a la protección del pueblo y fortalecer el sistema público de salud a fin de garantizar el bienestar de la población. Equipos de calidad para cada uno de los médicos, para cada uno de los equipos básicos, estetoscopios, equipos de otorrino, la bata, el tensiómetro, equipos que son fundamentales para que podamos seguir fortaleciendo la salud preventiva. La mandataria regional también hizo entrega de insumos médicos para la red ambulatoria del estado y un importante cargamento de medicinas que será distribuido mediante el 0800 Salud Ya. Estamos hablando de una inversión que se acerca a los 8.000 millones de bolívares para que cada uno de los módulos pues tenga los medicamentos para la atención de nuestra población. E igualmente quiero destacar la 15ª entrega del 0800 Salud. Ahí estamos hablando de 125.000 millones de bolívares que el gobierno bolivariano, nuestro presidente Nicolás Maduro, nos entrega para que nosotros hagamos el trabajo amoroso. Desde el estado Cojedes, Gregory Brusual, Noticiero Venevisión. El presidente del Partido Puente y experto agroalimentario, Irán Gaviria, propuso medidas económicas para reactivar la producción en el país. Aseguró que con esto Venezuela podría volver a producir más de 1 millón de toneladas de pollo y carne anuales. Como lo hemos dicho una y mil veces, Venezuela tiene la capacidad para producir toda la carne de pollo que requieren nuestros consumidores. Podemos volver a producir 1.400.000 toneladas anuales y un consumo de por lo menos 40 kilogramos de carne de pollo por habitante año. Tenemos genética avícola, granjas, procesamiento industrial, redes de distribución. Pero el sector avícola, así como el sector productivo nacional, requiere hoy en día al menos 2 medidas urgentes. Uno, permitir que el sector privado traiga libremente sus materias primas. Y en segundo lugar, despenalizar el tipo de cambio para que tengamos una libre convertibilidad. Si tomamos estas 2 medidas, entre otras, se estimulará el aparato productivo y el empleo nacional. Gaviria además indicó que continuará recorriendo el territorio nacional con el fin de seguir proponiendo al gobierno soluciones económicas viables, las cuales benefician a todos los ciudadanos. Ante el paro convocado por la Federación de Trabajadores Universitarios, el rector de la Universidad Politécnica Cleber Ramírez en el estado Mérida, Ángel Antunes, aseguró que dicha casa de estudios continuará realizando sus labores con total normalidad. Nuestra compañera Gabriela Gutiérrez con la información. Pese a la no cancelación de los ajustes salariales a los profesores, algunos representantes de la FTU convocaron a este paro nacional al que esta universidad bolivariana ha hecho caso omiso y continúa sus actividades con total normalidad. Exactamente, nosotros hemos dado un recorrido por nuestras aulas, los muchachos, el transporte funcionando, el comedor, en fin, todo bajo una normalidad, como es de esperarse en estos días de clase. En este sentido, Jesús Rodríguez, representante de la Federación de Centros Universitarios, indicó que realizaron recorridos por las instalaciones de esta institución para verificar la actividad estudiantil. Bueno, dando una demostración del fracaso de ese llamado al paro, de ese paro universitario que pretendían cercenarnos el derecho a nosotros los estudiantes a las clases. Nosotros queremos rechazar contundentemente ese llamado que hizo estas personas en contra del movimiento estudiantil. De esta manera, el rector de esta casa de estudio afirmó que las actividades continuaron con total normalidad pese a este paro convocado, al igual que los servicios que esta casa de estudio ofrece, como el transporte y el comedor, que pese a que hubo un cambio de proveedor, estará totalmente activo a partir del día lunes. Desde la Universidad Politécnica Cleber Ramírez, en el estado Mérida, Gabriela Gutiérrez, Noticiero Venevisión.
Ahora veamos lo que nos tiene preparado nuestra compañera Bárbara Crespo en la sección de Emprendedores. El teletrabajo es una opción atractiva para quienes buscan independencia económica y mayor balance entre su vida personal y profesional. Hoy quiero presentarles una plataforma que les puede ayudar a trabajar desde sus casas. Este es un programa completo de 6 semanas que yo diseñé en base a mi experiencia, primero como asistente virtual y en segundo lugar como miembro de la Junta Directiva de AIBA en la parte de educación. Está enfocado en enseñar a los profesionales cómo teletrabajar, desde todo lo que es la estructura que necesitas para cualquier emprendimiento, toda la parte estructural, operativa y legal, pero también la parte de competencias. Este nicho de mercado está dominado por mujeres, pero cada vez más hombres se suman. El nivel de instrucción necesario es técnico o licenciado, o años de experiencia laboral equivalentes. La posibilidad de obtener ingresos que pueden ser muchos mayores a lo que te puede representar un empleo convencional, porque Internet, recordemos que no tiene límites. Así que tú muy bien puedes trabajar desde cualquier lugar con clientes igualmente en cualquier lugar. Para iniciarse como teletrabajador necesitas una computadora, un espacio en tu hogar y un teléfono inteligente para tener mayor movilidad. Entonces primero vas a determinar cuántas horas le vas a dedicar a tu negocio. En segundo lugar, vas a determinar tus horas facturables. Las horas facturables son las horas en las que tú trabajas para tus clientes. Entonces, una vez que haces la distinción, cuántas horas le vas a dedicar a tu negocio, cuántas de esas horas son horas facturables, en base a eso tú estructuras tus costos. Entre los costos deben incluirse los servicios del hogar, mantenimientos de equipos y las inversiones en tecnología. Es un modelo de negocio rentable, sostenible y escalable. Luego de alcanzar el tope de 10 clientes, se pueden formar equipos de múltiples asistentes virtuales y ser la cara de tu negocio. Esto se trata de incentivar que más personas tomen la decisión consciente, como la he tomado yo y como la han tomado muchos, de quedarse en el país, en especial si estás pensando emigrar o irte para poder trabajar con clientes en el extranjero o obtener otro tipo de ingresos. Piensa que lo puedes hacer desde aquí. Este es el primer emprendimiento en Venezuela dedicado a los teletrabajadores y busca promover el crecimiento de este nicho de mercado. Yo soy Bárbara Crespo y aquí en Noticiero Venevisión les iré contando más historias de emprendimientos. Hacemos nuevamente una pausa. 6:56, ya regresamos con más información. ¿Alguna vez han escuchado la frase, en problemas de pareja nadie se mete? En el mundo, todos los días abusan física y psicológicamente de alguien que conocemos, ya sean niños, ancianos, mujeres y hasta hombres. No seamos testigos silenciosos del maltrato. No permitas que nadie vulnere tus emociones. Noticiero Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice... Con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció que su país ingresará a la Organización del Tratado del Atlántico Norte como socio global, con lo que se convertirá en el primer país de América Latina en formar parte de ese bloque. Santos, quien dejará de ejercer su cargo este año, aseguró tener prevista una reunión en Bruselas con el ex primer ministro noruego Jens Stoltenberg para formalizar el ingreso de su país a la organización. Resaltó que los países pertenecientes a la cooperación y el desarrollo económico han aprobado su ingreso, decisión que a su juicio le permitirá a Colombia seguir avanzando en el desarrollo sostenible. Iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo con información de las dos Coreas. Los líderes de los dos países mostraron su firme voluntad de sacar adelante la esperada cumbre entre el norte y Estados Unidos y la desnuclearización de la península tras improvisar una reunión en la que intensificaron su acercamiento. El líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente del sur, Moon Jae-in, indicaron que el encuentro celebrado en la frontera intercoreana fue con la finalidad de abordar las desavenencias
con Estados Unidos y reconducir la cumbre prevista para el 12 de junio en Singapur. Horas más tarde, el líder estadounidense Donald Trump confirmó que un equipo de funcionarios de su país ha llegado a Corea del Norte para organizar la esperada cumbre entre él y el líder norcoreano Kim Jong-un. En Estados Unidos, miles de personas se han visto obligadas a abandonar sus viviendas en el estado de la Florida ante el avance de la tormenta subtropical Alberto, que se desplaza hacia el norte sobre el Golfo de México y podría provocar fuertes inundaciones en la costa sur de Estados Unidos. En Italia, el jurista Giuseppe Conte renunció al encargo de formar gobierno como le había pedido al jefe de Estado Sergio Mattarella tras la propuesta de los partidos Liga y Movimiento 5 Estrellas después de las dificultades encontradas para elegir su ejecutivo. En Irlanda, el sí a la reforma del aborto ganó el referendo con 66,4% de los votos frente a un 33,6% que defendió la legislación vigente según los resultados finales. Poco más de 2 millones de personas se mostraron partidarios en derogar la 8ª enmienda de la Constitución irlandesa que prohibía la interrupción voluntaria del embarazo. Al menos 11 personas murieron y otras 30 resultaron heridas tras bombardeos y ataques de artillería liderada por Arabia Saudí en zonas del noroeste del Yemen. Las fuerzas saudíes interceptaron y destruyeron un dron de fabricación iraní que se dirigía al aeropuerto internacional de Abha, en el sur de ese país. En Francia, miles de manifestantes protestaron por lo que consideran una política liberal del presidente Emmanuel Macron. Los manifestantes mostraron su descontento por los planes de privatización del gobierno de Macron para las empresas como la ferroviaria, la reducción de funcionarios públicos, los cambios en la admisión en la universidad y su restrictiva política de inmigración. Para un diagnóstico de disfunción eréctil, no solo el paciente debe manifestar la imposibilidad de conseguir y mantener una erección. Es importante determinar que estos síntomas se mantengan en el tiempo. Es decir, la pérdida de erección es normal cuando el paciente ha estado sometido a periodos de estrés o nerviosismo. Pero si ya usted nota que esta situación se prolonga y se va acentuando cada día, converse con un especialista. Hoy en día hay un concepto más universal en pensar de que antes de que se presente el problema, el paciente debe hacer algo al respecto. El problema es que el hombre nunca tiene conocimiento de que tiene un problema hasta que comienza a fallar en su relación, pero ya esas condiciones las tiene que él ver antes. Tiene que ver que su abdomen ha crecido, de que es un hombre sedentario, que ya no hace ejercicio, no tiene buenos hábitos alimenticios. Entonces, ese síndrome metabólico comienza a tener efectos desde el punto de vista inflamatorio en su función eréctil. La edad promedio en el hombre para comenzar a presentar disfunción eréctil es a los 40 años, pero también hombres jóvenes entre 20 y 30 años de edad pueden padecerla a consecuencia de accidentes que afecten el mecanismo normal del desarrollo de la erección o por enfermedades coexistentes como la diabetes tipo 1, hipertensión, triglicéridos, colesterol, todas las patologías que interrumpan el buen funcionamiento del sistema vascular. Ahora, ya después que el problema está instaurado, podemos hablar de las famosas pastillas que están en el mercado que son inhibidores de la fosfodiesterasa. Esos medicamentos actúan para mejorar el estado de la erección del paciente, ¿ok? Y cuando ya esas pastillas no fallen, bueno, hay por lo menos inyecciones dentro del cuerpo cavernoso, hay operaciones, que es la colocación de la bombita, que tiene un componente inflable, que el paciente se lo activa y provoca una erección artificial, sin perder, y eso es muy importante hacerlo aclarar, no pierdes el orgasmo, no pierdes la sensibilidad y estéticamente nadie puede diferenciar que la tienes. Los hombres venezolanos tardan hasta 3 años en consultar problemas de erección. Para identificar la disfunción eréctil puede preguntarse ¿cuánto tiempo tiene presentando este problema? Si la respuesta es más de 3 meses, acuda de inmediato a un especialista. Soy Yoheis Adrián, hasta una próxima entrega de Vida y Salud. Siete y 4, sin esperar nueva pausa. En breve volveremos con más información para ustedes.
Disfrutar de la compañía de una persona no es lo mismo que estar con ella por temor. No seas del número de mujeres que deciden permanecer al lado de un hombre para no estar solas, aun y cuando éste no te trate con el respeto que mereces. Únete a las mujeres que tienen un compañero que las valora, las respeta y se comunica. Sé del número de mujeres que en su pareja tienen a su mejor amigo. Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Bienvenidos a Entrevista Venevisión. Hoy tenemos como invitado a Eduardo Piñate. Él es presidente de la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional Constituyente y también secretario ejecutivo del Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias por estar con nosotros hoy lunes. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Quisiera comenzar pidiéndole un comentario acerca de las elecciones en Colombia. Primero, acerca del proceso como tal. En hora y media ya los colombianos conocían los resultados de un voto manual y además sobre esa segunda vuelta que pudiera arrojar como ganador al candidato Duque. ¿Qué representaría eso para Venezuela? Mira, bueno, en primer lugar, las elecciones en Colombia tienen sus particularidades. Vimos unas elecciones recientemente donde hubo un conjunto de, digámosle, irregularidades, ¿no? No solo voto manual, que sería mucho problema, sino, además de eso, irregularidades como sacar fotocopias para votar, etc. Las elecciones de ayer enfrentaron, bueno, una tendencia conservadora de derecha, de ultraderecha, diría yo, que representa a Duque, y una tendencia progresista que expresa el candidato Gustavo Petro. Vamos a ver qué resulta de esta, van a segunda vuelta y bueno, vamos a ver qué resulta de allí. Es muy importante esas elecciones porque Colombia es un vecino, digamos, inmediato de Venezuela, ya ha tenido una política, el gobierno colombiano, o los últimos gobiernos colombianos han tenido una política hostil contra Venezuela. Nosotros aspiramos, en todo caso, que el resultado electoral contribuya a una normalización, una regularización de las relaciones con el gobierno colombiano, con Colombia, y por supuesto un clima de convivencia, de relaciones normales, digámoslo así, se acabe esa hostilidad del gobierno colombiano para con el pueblo venezolano, la revolución bolivariana. Justamente cuando va de salida, el presidente Santos anuncia que Colombia ingresará a la OTAN, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que significa que el vecino de al lado, de ahora en adelante, tenga respaldo militar de 36 países. No, a Venezuela, la UNASUR, la CELAC, declaró al continente latinoamericano una zona de paz, ¿no? Y lo primero que uno piensa, precisamente cuando Colombia ingresa a una alianza militar de ese tipo, porque la OTAN es eso, la Organización del Tratado del Atlántico Norte es una alianza militar europea, además, que surgió para los países capitalistas de Europa, del occidente europeo, enfrentarse a la Unión Soviética y sus aliados en su momento, cuando existía la Guerra Fría. Es una alianza con capacidad nuclear, implica entonces la posibilidad de ingresar a esa alianza con capacidad nuclear al continente latinoamericano. Es un peligro, es un riesgo. Nosotros, el gobierno venezolano rechazó el ingreso de Colombia como miembro global a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y bueno, hay que estar pendiente de eso. En todo caso, es un atentado en términos políticos contra la posibilidad de que la región latinoamericana y caribeña siga siendo una zona de paz. Otra noticia del fin de semana fue la liberación y regreso a Estados Unidos del americano Joshua Hall, quien estaba detenido en el SEBIN desde hace 2 años. Quisiera preguntarle primero por qué no hubo participación al menos visible de la Cancillería en ese proceso, porque un extranjero que estaba acusado de presuntamente haber cometido delitos relacionados con terrorismo y con violencia política se deja así en libertad. Bueno, forma parte de la decisión que tomó el presidente. Orientó a la Comisión de la Verdad, que conformó la Asamblea Nacional Constituyente, a hacer un estudio de algunos casos como un gesto, precisamente para contribuir al objetivo de la reconciliación nacional y a seguir fortaleciendo la paz en el país.
Efectivamente, Joshua Hall era un individuo que estaba aquí en funciones de espionaje, ¿okay? Para el gobierno de los Estados Unidos. Eso es público, eso lo hemos dicho siempre. Y se liberaron algunos presos que no tenían, digamos, connotación de asesinos, de asesinatos, crímenes, etcétera, sino un delito. Y fue una decisión de la Comisión de la Verdad y el presidente, en uso de sus facultades, podía hacerlo. Y si era un asunto judicial, ¿por qué la decisión la toma el Ejecutivo? ¿No estaría en riesgo la independencia de los poderes allí? El presidente tiene facultades para hacer eso, para procesar indultos, siempre ha sido así, ¿okay? Para conceder indultos a algunos presos. Eso no violenta la independencia del Poder Judicial, y en este caso no lo hizo el presidente solo, sino además asesorado o por recomendaciones también de la Comisión de la Verdad, que conformó la Asamblea Nacional Constituyente, que es un poder plenipotenciario. ¿Qué piensa usted sobre la denuncia que hacen los representantes de la ONG Foro Penal Venezolano? Ellos dicen que mientras se libera a 20 personas, se detiene a 20 más, y eso crea un efecto de puerta batiente. Esa ONG, Foro Penal, tiene una conducta extraña, porque ellos defienden precisamente a gente que comete delitos, ¿no? Y el gobierno y el Estado tienen el derecho a defenderse. Nosotros no nos vamos a dejar tumbar, y entonces tenemos el derecho a defendernos. Nosotros liberamos a gente que tiene, el gobierno libera a gente que tiene determinados delitos, en función de gestos, para la paz, ¿no? Y si ellos siguen cometiendo delitos, bueno, seguiremos atendiendo, pero enfrentando eso. Lo cierto es que tenemos el derecho a defender la democracia, tenemos derecho a defender la revolución bolivariana, tenemos derecho a defender el proyecto político. Acabamos de ganar unas elecciones con la mayoría del pueblo a favor del proyecto que expresa el compañero presidente Nicolás Maduro, y esa es una razón política bien importante. Ya que habla justamente de las elecciones del 20 de mayo, en el 2013 el presidente Maduro ganaba con 7.5 millones de votos, el pasado domingo con 6.1. ¿Qué pasó con ese 1.300.000 votos que se perdieron o que bajó en todo caso? Ese 1.300.000 no votaron. Hay que preguntar cuántos perdió la oposición entre el 2013, el 2015 y estas elecciones de ahora, más de 4,5 millones de votos. Yo creo que eso también obliga a la reflexión. Nosotros, por supuesto, esos datos nos obligan a una reflexión importante que vamos a hacer, ¿no? Como fuerza, como dirección política. Pero la oposición salió mucho peor, ha perdido muchísimos más votos que nosotros. Recordamos que cuando las elecciones de la constituyente de la que usted forma parte y además tiene sobre sus hombros el peso del área económica, se prometía paz. Con este nuevo periodo del presidente Nicolás Maduro se prometen mejoras en la economía. Dentro de esas 6 líneas estratégicas que anunció el presidente para este nuevo periodo, ¿en qué se va a fundamentar lo que se necesita hacer en el país para corregir el rumbo de la economía? Mira, las 6 líneas que trazó el presidente atienden a temas fundamentales de la coyuntura, pero con perspectiva estratégica, ¿no? Y por supuesto hay un conjunto de iniciativas, no que se van a tomar ahora, se van a tomar medidas ahora, las anunciará el presidente en su momento. Se han venido tomando ya desde el año pasado, medidas en el terreno cambiario, por ejemplo, el establecimiento del nuevo DICOM, medidas en el campo monetario, por ejemplo, el inicio de las operaciones con el petro, o la reconversión monetaria que dentro de pocos días entra en pleno funcionamiento. Es decir, hay un conjunto de decisiones que se han venido tomando. Nosotros en la Constituyente tenemos la tarea de apuntalar, de apoyar ese proceso de medidas en lo que tiene que ver con, digamos, la labor legislativa y política. Hay una labor ya de construcción de elaboración de la nueva Constitución, que es una tarea también que está cometiendo. Y en eso, en el terreno económico, implica muchas cosas. Por ejemplo, el tema de la economía comunal, por ejemplo, el tema de la construcción del modelo económico productivo. Es decir, son un conjunto de áreas bien importantes. Pero en todo caso, para atender la difícil situación económica que estamos viviendo en estos últimos años, producto de la guerra económica, producto de las agresiones contra Venezuela y también producto de taras estructurales, características estructurales de la economía venezolana, hay un conjunto de tareas que están planteadas y que las va asumiendo y las va orientando el presidente de la República. A propósito de la reconversión, falta poco tiempo para que entre en vigencia. Hay compañías que están enviando mensajes a sus usuarios informando que de tal día a tal día se van a suspender los pagos, que eso no significa suspensión del servicio que presta.
¿Cómo va a ser eso realmente? Porque genera cierta preocupación en la gente y hay personas que están incluso diciendo, se va a paralizar el país 4 o 5 días. ¿Esto de verdad cómo va a ser? ¿Van a coexistir los dos conos monetarios? ¿Cómo se va a hacer ese paso del bolívar fuerte al bolívar soberano? Hasta ahora no conozco que vayan a coexistir. Hasta ahora la decisión, hasta donde conozco, es que el día 4 entra en vigencia el nuevo cono monetario. Ya venimos de un proceso que comenzó el 1 de mayo de marcaje, digámosle así, con los dos conos monetarios, es decir, los precios expresados en bolívar fuerte y en bolívar soberano. Una vez que el día 4 entra en vigencia el nuevo cono monetario, ya está, entra el nuevo cono monetario y comenzamos a operar con las nuevas monedas. O sea, hay que gastar las monedas viejas hasta el 3. No, las puedes depositar en tu cuenta bancaria y no pasa nada, ¿no? La puedes depositar en tu cuenta bancaria y luego comienza a operar el nuevo cono monetario. Desconozco si el Banco Central de Venezuela abrirá algún periodo de, digamos, de que quien se quede con monedas del billete, del bolívar fuerte, la podrá depositar después del 4. Pero en todo caso, ese proceso se va a dar de manera normal. No va a haber paralización del país en ningún momento. No va a haber ningún tipo de paralización porque eso se había estado previendo. El presidente Maduro el domingo 20 de mayo, inmediatamente después de votar, hablaba sobre la necesidad de un gobierno de unidad nacional y en cuanto a la economía, de un diálogo incluyente con sectores productivos, inclusive el privado. ¿Cómo se va a hacer esto y cuándo pudiéramos los venezolanos ver los primeros resultados? ¿Cuándo pudiera esto traducirse en aumento o arranque del aparato productivo para que quizás, por ejemplo, las cajas CLAP contuvieran productos venezolanos y no importados? Ya tenemos una experiencia, ¿no? Desde el año 2016, que fue y que es el Consejo Nacional de Economía Productiva, que ha funcionado durante todo este periodo, durante 2016 con muchísima regularidad, creo que se reunían hasta semanalmente, y el año 2017 también. Hay una suerte de retoma de esos espacios. El presidente incluso ha planteado que eso se extienda a nivel regional, a nivel de los estados, es decir, que el proceso de diálogo económico no solamente se desarrolla en Caracas, sino en cada entidad federal del país, lo cual implica un nivel mayor de participación y de construcción colectiva de política. Eso apunta, por supuesto, a atender los temas que tienen que ver con la producción en todos los órdenes, industrial, agrícola, agroalimentario, que es un elemento esencial. Yo creo que nosotros, en un periodo relativamente corto, nosotros vamos a comenzar a ver otros resultados, más allá de lo que hemos obtenido en este periodo, ¿no? Que ha sido un periodo de mucha resistencia, de mucha dificultad, pero que nos ha permitido, primero, tú hablabas de las cajas CLAP, ¿no? Nos ha permitido, por la vía de la importación y en alguna medida también de la producción nacional, nos ha permitido atender al sector más vulnerable de nuestro pueblo. Estamos hablando de 6 millones de familias, lo cual no es poca cosa. Mientras se estabiliza la economía, ¿será posible la recepción de alimentos y medicinas a través del canal humanitario, tal como lo decía el ex candidato Javier Bertucci después de reunirse con el presidente Maduro? Esa es una decisión que compete al Ejecutivo y supongo que se está estudiando. Hay un tema con el canal humanitario, es decir, ¿qué estamos concibiendo como canal humanitario? El canal humanitario en los países que están en crisis humanitaria, ese no es el caso de Venezuela. En Venezuela ni hay crisis humanitaria, ni hay hambruna. Eso forma parte de la propaganda de la ultraderecha a nivel nacional e internacional. Nosotros tenemos capacidad para conseguir nuestros alimentos, para pagar, ¿no? Para cancelar lo que importamos en materia de alimentos, medicamentos, solo que tenemos un bloqueo y nos congelan un conjunto de divisas, de dinero con el que vamos a pagar eso. Eso es público, eso se ha denunciado de manera importante. Entonces, cuando hablamos de eso hay que ver cuál ayuda y por qué vía el gobierno pudiera asumir eso. Eso fue un planteamiento de Javier Bertucci al presidente, ¿ok? Bueno, eso está en todo caso en decisión del Ejecutivo Nacional. Se nos ha agotado el tiempo. Muchas gracias por haber venido esta mañana a hablar con nosotros. Gracias a ti. Así despedimos esta entrevista a Venevisión con Eduardo Piñate, presidente de la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional Constituyente y secretario ejecutivo del Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias a ustedes por haber seguido Entrevista Venevisión. Quédense allí. Al regreso tenemos estrenos y estrellas aquí en la emisión matutina de su noticiero Venevisión.
soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del séptimo arte con el estreno de Han Solo, una historia de Star Wars. Esta cinta, en la que también participa la actriz británica Emilia Clarke, cuenta los inicios del sinvergüenza más conocido de la galaxia a bordo del Halcón Milenario. A través de una serie de aventuras en un submundo criminal, oscuro y peligroso, Han Solo se hace amigo de su futuro copiloto Chewbacca y conoce al jugador Lando Calrissian en un viaje que marcará el camino de uno de los héroes más improbables de la saga de Star Wars. Si quieres un toque extra de diversión, la invitación es a ver Luis y los alienígenas. Parecen a nadie en absoluto. Luis, un niño de 12 años, conoce a 3 pequeños alienígenas algo torpes, luego de que su nave espacial se estrellara contra su casa. A cambio de la ayuda de Luis para poder regresar a su planeta, los 3 extraterrestres apoyarán al niño a salir del internado, lo que dará el comienzo a una gran aventura. Un masajeador Navidad. Es su última oportunidad. Seguimos con la cinta de acción Tropa de Héroes. Tras los atentados del 11 de septiembre, un grupo élite de las Fuerzas Especiales de la CIA es enviado a Afganistán con la misión de trabajar junto con un criminal de guerra para derrotar a los talibanes. Sin embargo, pronto se ven sobrepasados en número y envueltos en una peligrosa situación que pondrá sus vidas en un grave peligro. Es el turno de Rampage Devastación. La cinta protagonizada por Dwayne Johnson sigue en el top 5 de la cartelera nacional. El experto en primates Davis tiene un vínculo entrañable con George, un amistoso gorila de espalda plateada extraordinariamente inteligente. Cuando un experimento genético sale mal, George se convierte en una criatura furiosa de proporciones monstruosas, por lo que Davis deberá enfrentarse a muchos obstáculos mientras busca un antídoto para evitar una catástrofe mundial y también salvar a la criatura temeraria que en alguna vez fue su amigo. Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros y los espero en la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Así será, Carielis. Muchísimas gracias. Gracias, Cari. Nosotros llegamos al final de la emisión matutina por el día de hoy, pero... La información no se detiene, quedan con la segunda media hora de Primer Contacto. Y ya pueden ver listos a Yoseisa Adrián y Ángel López en el set de Primer Contacto para darles media hora más de información. A todos ustedes, gracias por acompañarnos, que tengan una excelente semana. Y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Fuerte abrazo. Será hasta mañana, Dios mediante.